Sí, es un placer estar aquí. Me siento muy feliz de esta amable invitación a esta ciudad maravillosa, este lugar tan agradable y espero que podáis aprender algo con lo que vaya a decir, porque sé que habéis hecho mucho y vais a seguir haciéndolo. Esto es una prueba piloto de conciertos que todavía no lo hemos hecho todavía. Trabajo muy cerca con Deal, que es la organización danesa para las orquestas, orquestas de cámara y todo lo demás. Y he querido probarlo durante años en Dinamarca, pero durante la pandemia era imposible. Tuvimos muchas orquestas y realmente qué hacer algo en cuanto a esto. Entonces queríamos responder a este tipo de confinamiento, cómo respondían los daneses ante la plataforma del COVID con una prueba digital. Queríamos hacer contenido de sonido de calidad, imágenes de calidad. ¿Y qué aspecto tendría esto en una plataforma futura si vamos a crearlo en la realidad? Y también el tipo de mercado donde podría competir la plataforma, porque es digital, al ser digital es mundial, y el tipo de grupo diana potencial a quien esto podría interesar. Y en amarillo aparece lo que voy a hablar. Voy a intentar mencionar esto de la perspectiva del público y qué hace el público y qué no hace el público cuando se encuentran en la sala de conciertos. En primer lugar, hemos creado una información sobre los usuarios desde 2020, una encuesta en Dinamarca sobre cómo los daneses van a los conciertos de música clásica. Segmentamos a los usuarios, utilizamos el sistema británico de segmentación que se llama MHM. Algunos de vosotros ya lo conocéis, MHM. Y hemos elegido 3 segmentos como grupos Diana, porque queríamos ser muy específicos sobre lo que podíamos hacer en línea. El primer segmento que elegimos era un segmento llamado expresión. Es algo que, bueno, les encanta la música clásica, la cultura, y son aquellos que reúnen a las personas alrededor de sí mismos y siempre intentan encontrar algo que encaje a todos, que les guste a todos, y se preocupan mucho por ello, por los asuntos actuales. Tienen que estar en un entorno moderno cuando hacen algo de este tipo, algo cultural, pero en línea con la situación actualizada. También afirmación, que es un poco más joven que el grupo anterior, que el grupo de expresión, pero son gente que busca por crear su propia identidad, luchan por ello, conocen a la cultura, saben que la cultura es fundamental, importante. Si queremos subir en la escala social, entonces si van a quererse construir a sí mismos, tendrán que afirmarse con la música clásica. Son muy exigentes en lo que deben, a aquello que van a asistir, quieren estar muy seguros de aquello a donde van y que sea algo popular. Quieren elegir y decir ahora sé la mayor parte de las cosas y es muy importante para ellos el elegir y elegir bien. Lo último es el segmento esencial donde ellos no pueden respirar sin la cultura. Realmente tienen también, son muy selectivos, quieren disfrutar lo nuevo, las cosas nuevas, pero no quieren que se les diga lo que deben elegir, que no lo digan los otros, creen que ellos tienen el mejor de los buenos gustos. Y es muy difícil trabajar con ellos, son muy sofisticados. Estos son los 3 segmentos que hemos enfocado con el contenido y la música en la sala de conciertos. Hemos hecho muchos desarrollos esta primavera pasada y hemos traído gentes de la industria tecnológica, de la innovación, hemos traído gente de laboratorios, gente de música, gente de comunicación, de los medios. Los reunimos a todos y empezamos a trabajar creando un nuevo contenido digital y formato digital nuevo, algo que pudiese ser interesante para todos, para estos usuarios en línea. Y sacaron 3 conceptos globales. Uno de los conceptos más importantes en el formato digital, la sala digital de conciertos, es lo que se llama una tarde, una tarde en vivo desde el final, una velada agradable, donde se pedía que estuviese ese presentador toda la noche llevándoles, y era algo esencial en directo, porque querían experimentar esa velada en directo con un gran concierto que durase toda la velada, toda la tarde, noche. Desarrollaron, por tanto,
tenemos la lista, que puede ser una lista hecha a partir de todo tipo de elementos de música clásica, pero según el estado anímico. Podría ser como me duele la cabeza, o quiero experimentar una tarde, una velada romántica, lo estoy pasando mal, y buscaron lo más adecuado, por ejemplo, lo que encontraron como más popular en cuanto al arte se refiere, con una lista de elementos que expresaban emociones y tenían un papel curativo porque iban a apreciar ese tipo de actividad de presentar el contenido según el estado anímico del usuario. También el último era Go Discover, ven y descubre, es un tipo de elementos digitales, formatos que te ayudarían a descubrir la música, a músicos o historias, anécdotas sobre la música en general. Y ahora para presentar esto brevemente, algunos de los formatos, aquí tenemos, podéis saberlo, Time Murray, un concierto donde hicimos la grabación del concierto. Voy a hablar de ella después. Y nosotros creamos lo que llamamos el lanzamiento de carpeta roja, lo que es la alfombra roja digital, red carpet, alfombra roja digital. Podían reunirse con el presentador, ver las entrevistas con los músicos en la velada, se les podía dar una información, tener una historia sobre el lugar donde tenía lugar el concierto. La idea de música clásica digital, un reportaje sobre el lugar donde tenía lugar esto. Mucho y muy importante en cuanto a esta interview o en cuanto a este reportaje. Y también buscábamos una despedida amistosa. El presentador hablaba con el director musical como un juego de deporte. ¿Qué tal ha ido todo hoy? ¿Está usted contento? ¿Ha ido todo bien? ¿Qué le ha parecido la velada? En algunos de los casos, ¿qué es aquello que hemos escuchado? Porque podría ser difícil expresar. Y finalmente también, para dar unos ejemplos con los músicos, queríamos presentar y decir la situación en cuanto a qué ocurre cuando usted ha tocado hora y media de concierto, se siente como cuando termina un partido determinado y dicen, sí, hemos estado tocando Schubert durante una hora y los músicos celebraban y era como si tuvieran un colocón con ello. Y se trataba de un par de minutos en el vestuario y luego se terminaba la noche, la velada. El concepto de escucha también, un músico conocido de Dinamarca elegía lo mejor de 30 segundos, los sublimes, los 30 segundos más sublimes de la mejor parte de la música mejor que existía. Y nos iba a decir por qué era formidable, por qué esto era fantástico. Y la parte de relax, donde para relajarse elegía un segmento corto, breve de Rachmaninoff, con naturaleza, bosques, montañas, ríos, lo que fuere. Y el reportaje sobre ensayos, sobre el backstage, lo que era, y también nos interesaba centrarnos en los grupos y trabajamos, por ejemplo, entrando en profundidad en cuanto al arte por el arte, el trabajo y cómo se vinculaba a otros aspectos del arte, cómo podría ser, quiénes estaban tras todo ello. Por ejemplo, es difícil interpretar la música que hoy día está ejecutando. Sería maravilloso porque ellos se quieren comprometer mucho y más con la orquesta. Y también es algo que hicimos, cómo esa música, qué papel desempeña en la sociedad, qué tipo de papel desempeñaba en su momento. Podría ser el elemento a desvelar. Y por otra parte, creo que me quedan 5 elementos a recordar. Primero, en cuanto a 11 horas de concierto, el contenido está dispuesto en la plataforma y tenemos que 50 personas a quienes les gusta la música clásica, algunos mucho, otros lo ven por primera vez, experimentan esto por primera vez y tienen 3 semanas para probarlo y hacer lo que quieran con ello y luego les entrevistamos a cada uno de ellos, a todos y cada uno de ellos para saber cómo y qué es lo que estaban haciendo en la plataforma y a la vez vimos qué es lo que ellos contemplaban, por cuánto tiempo observaban y si decían algo podíamos verificarlo al usuario y decir, bueno, ¿está acaso contando la verdad o estaba haciendo otra cosa? Y comparábamos lo dicho con lo efectivamente escuchado y visto.
Lo primero que puedo decir es que, bueno, cuando estás en la parte digital, no pasas tiempo en cosas que no te gustan, que te aburren. Vas directamente a la segunda parte de la sinfonía. Si lo que te gusta, vas al grano. Entonces no buscas el patrón que tienes en la sala de conciertos, sino que al revés, vas al grano, vas a la parte más popular, lo más breve, lo más popular. Era difícil y el usuario pasaba mucho tiempo en los vídeos de contenido con anécdotas. Se pasaba mucho tiempo con las narrativas, los contenidos. Algunos de los usuarios realmente vieron todos los contenidos en forma vídeo antes de empezar a escuchar lo que fuere o ver el concierto si les interesaba o no. Nos dijeron que querían todo el concierto, pero nunca permanecieron hasta el final. Simplemente buscaban las partes que les gustaba. Los vídeos más breves gozan de mayor popularidad. Y lo que aprendimos aquí fue que el narrar anécdotas ayuda a los usuarios, les encanta la narrativa musical, les encantan las anécdotas, las historias. Aquí tenemos un especialista de la danza que muestra un ejemplo y lo hace en la bahía ante el centro musical, el vídeo que gozaba más popularidad porque es peculiar a la vez que se aprende a bailar este tipo de gavota. La historia narrada y las narraciones breves gozaron de mayor popularidad. La gente dice que les gusta, pero es porque se les narraron historias, anécdotas sobre la música y sobre cómo los músicos habían ensayado y todo lo demás. Entonces también dijeron que algunas de las historias podían ser un tanto desalentadoras a la hora de ir a una sala de conciertos. Y ahí se sentían a gusto, no tenían temor alguno. Algunos encontraron más pertinente ver sala de conciertos virtual más que ir físicamente allí, porque les parecía que eran más ellos mismos y hacían lo que les gustaba hacer. Las introducciones, bueno, nunca hubiesen elegido un tipo de música semejante si no hubiera habido la introducción. Podemos hablar en el panel sobre ello, pero un ejemplo breve de esto es cuando tienes un contenido en Copenhague para tener el premio. Ellos decían que era difícil abrir nuevos ojos y nuevos oídos para escuchar la música que no conocían. Tenían que recibir un reportaje previo sobre cómo se compuso la música y luego escuchaban algo que hubieran no escuchado porque no lo conocían, pero encontraron interesante oír anécdotas sobre lo que se les iba a presentar. Es importante decir que el contenido puede dividir y unir. Probamos 3 segmentos y a veces los segmentos o los tipos de público, los tipos de audiencia, tienen una alergia uno a otro tipo. No les gusta lo que les gusta a los otros y no quieren estar ahí con ellos. Pero los formatos con música relajante y el formato vídeo dividía a los usuarios. La afirmación y la expresión les gustaba por ser diferente y verdaderamente relajante. Una experiencia que querían compartir fuera de la sala de conciertos. Pensaba que a los demás les podía gustar. A muchos de los usuarios les gustaba el formato de escucha, listen, y especialmente los de afirmación les gustó la idea porque les aportaba un nuevo conocimiento sobre algo que conocían. Es formidable este tipo de música que no conocía antes y no tenían las palabras y ahora sí tienen una palabra para expresar lo que les gusta, lo que admiran, la esencia expresada. Por supuesto, ellos dijeron que podemos ver el contenido ahora y dirigido a gente que no sabe mucho, que tiene una formación. Y lo importante es que la esencia también es tal que la gente pinchaba ese formato sin decirlo. Por supuesto, hay algunas alergias graves a otras preferencias de otro tipo de público. Significa que van a su manera visitando el lugar digital y no tienen que preocuparse por los otros haciendo lo que les hace placer a otros. Les gustan los presentadores, es algo tan importante que alguien te diga, hola, bienvenido, ¿cómo está usted? Quiero compartir con usted esta situación
y te va a llevar de la mano a todo lo largo de la velada. Todos los segmentos estuvieron de acuerdo en que el presentador era muy necesario en una sala de conciertos. También debo decir que lo digital es muy diferente al formato analógico. Y creo que Tomás lo dijo esta mañana. Estamos pasando de lo que es el mundo físico y entrando en un mundo diferente, un mundo que no existe realmente, el mundo digital. Y es algo muy, muy diferente. Lo que la gente dice, lo que la gente hace en una sala de conciertos digital es otra cosa. Como dije anteriormente, buscan los elementos señalados, les interesan partes de la música independientemente de cuán largas o cuán cortas sean, buscan lo que les apetece escuchar, lo que les agrada y hacen pausas, van a comer, se ocupan de los hijos, se pelean con la madre, se pelean con los familiares. Estas cosas ocurren también cuando estás viendo el concierto en una sala de conciertos. Pero lo importante es que realmente querían volver porque les gustaban todas las funciones. Y lo ponían on hold, lo ponían a la espera y luego cuando podían volvían a retomarlo. Y querían, por ejemplo, lo importante es que lo podían escuchar en cualquier parte, en el tren, en el autobús, en la espera para una reunión, en cualquier tipo de soporte. Era muy interesante para ellos el hecho de que podían tenerlo en cualquier momento, en cualquier formato. Tuvimos un debate en Dinamarca, y lo tenemos hoy día. ¿Qué pasó? Se me ha terminado. Bueno, estaba yéndome en el sentido opuesto. Ahora funciona. Tuvimos un debate sobre si el contenido digital es algo valioso o no y si había que pagar por ese servicio digital. Creo que hay que pagar por ello porque el pagar por el contenido significa que le das valor a ese contenido, pero la gente más joven que tenemos en nuestros grupos Diana fueron entrevistados y fueron los que más dispuestos estaban a pagar por un contenido. No era difícil para ellos el invertir o poner sobre la mesa una cantidad razonable para hacerlo. Empezamos a discutir esto y terminaron con la cantidad de 13 euros. Varios grupos de interés, se trata de 100 coronas danesas. Entonces era una cantidad apropiada. Pero los de mayor edad eran un poquito reticentes a la hora de pagar porque tenían servicios libres en otros entornos. Y creo que también resulta importante decir que todos los usuarios, el más joven de 23 años, el de más edad de 72, todos los usuarios estaban en entorno digital, utilizaban dispositivos digitales de todo tipo, compraban música en línea, compraban también el acceso a cualquier tipo de cosa, a todas las cosas. Decían que la orquesta era un poco, estaba llegando tarde porque estaban muy ocupados con diferentes estaciones de radio y no es algo así en el mercado. Entonces decían, vale, de acuerdo, puedo pagar algo por el contenido, por alguna parte del contenido. Y algunos pensaban en verlo como un programa de fidelización. Si compro 3 o 10 conciertos, me dan acceso y puedo ver 3 o 4 conciertos. Además, o tener acceso a los archivos. Esto resume, puedo seguir adelante. Y si ya está en el entorno digital, lo importante es estar donde estás. Quieres seguir siendo un estado digital, numérico, un universo difícil, como dicen algunos, pero tienes que tener la posibilidad de darte cuenta que la gente no hace lo que tú esperas que hagan. Y esto te va a ayudar y va a ayudar a mucha gente a comprender la música clásica, contando anécdotas interesantes sobre la música clásica. Y creo que debes hacer que paguen. Sí, que paguen. Esto es todo. Muchísimas gracias. Espero que os haya resultado agradable la presentación. Yo me lo he pasado en grande. Muchas gracias. Hello everyone. Hola a todos, mi nombre es John Teaser y realmente me siento muy feliz de estar aquí con vosotros. John Kieser es mi nombre y se supone que muestre ansiedad y tensión la imagen, pero tenéis una idea sobre ello. Entonces mi nombre es John Kieser, director ejecutivo, y voy a dividir esto en 3 partes. Voy a presentar el por qué en segundo lugar, voy a hablar un poco de la misión, las estrategias, y la última parte
es ver vídeos porque voy a mostrar ejemplos. No hay que preocuparse por tomar nota porque le he dicho a nuestro amigo que copie esto y que esté a vuestra disposición en formato PDF. Entonces lo podéis usar, si queréis me podéis contactar y os damos acceso al contenido. Algunas de las cosas tienen copyright, pero por lo menos vamos a hacer que no se pague por ello en la medida de lo posible. El por qué. Son 3 partes, la pregunta del por qué. Y todos tenemos que responder en nombre nuestro, en nombre de las instituciones. También es importante responder en nombre de los que dan fondos y por qué quieren que seamos la contraparte, porque es importante para una institución, el por qué es importante para el público que nos escucha, y por qué es importante para ti. Tienes que invertir tu esfuerzo y comprometerte porque tienes que estar metido en ello y ser muy creativo. Vamos a hablar, por tanto, sobre mí. Y yo tengo 2 funciones, vemos 2 símbolos en mi diapositiva. Uno en Miami Beach, en Florida, la Sinfonía del Nuevo Mundo, y el otro Adagio, que es una empresa de video streaming de Berlín. Entonces, la sinfonía que veis aquí, las fotos del centro del Nuevo Mundo. La Sinfonía del Nuevo Mundo fue algo hecho por Frank Gehry, es el primer edificio digital que hubo de crear él. Y se trata de la Sinfonía del Nuevo Mundo, donde se alentaba a hacer lo que hacía esa Sinfonía del Nuevo Mundo en cámaras de 4K. Buscamos un sistema de mezclado adecuado. Tenemos 22 kilómetros de fibra óptica y lo digital era el núcleo de lo que hacíamos. También educamos a la gente como formación posgraduado. Teníamos 87 estudiantes que se encargaban de la parte instrumental y un laboratorio experimental en cuanto a cómo se experimenta la música, cómo se enseña la música, cómo se puede recoger y se comparte la música. Y ahora, en la parte Adagio, aquí tengo lo que hacemos en Berlín. Se trata de uno de los servicios de screening que utilizamos a nivel mundial. Lo compró Apple Music ahora, pero muestra vídeos y también streaming de audios, y tenemos 190 países representados a nivel mundial. Clientes, porque hemos incluido toda la parte de los metadatos. Si encuentras algo en Spotify es difícil, pero encuentras aquello que buscas en lo que a nosotros compete. El por qué ahora. Esto es una diapositiva que hemos tomado en un estudio pedido por la Liga de Orquestas Norteamericanas y la hizo Wolf Brown. Se trata de algo desde septiembre muy reciente. Muestra cómo el público está más a gusto en los Estados Unidos al volver a la sala de conciertos. Todavía no están ahí, es algo que se está produciendo en forma de ola y siempre hay una nueva variante que se descubre con la pandemia y la gente deja de ir a la sala de conciertos cuando hay una nueva ola en la pandemia. Y vemos aquí todo lo que la gente quisiere tener como garantía, una larga lista: máscaras, vacunas, pruebas de test, protocolo de limpieza, todo ello, que lleva mucho trabajo. Esto en cuanto a Estados Unidos, también hemos encontrado, cuando hablo con mis colegas aquí en Europa, es muy semejante la situación. Es igual, estamos hablando de lo mismo. Esencialmente esto se produce a nivel mundial. Entonces, en cuanto a comprometerse con la programación digital, lo dividimos en 3 partes. Lo que nos dice es que la mitad del público está comprometida, sigue estando comprometida con los medios, y la otra mitad no lo está. Se trata de una cifra importante de usuarios. Un número de factores hace que la gente se comprometa a trabajar con los medios: la seguridad de la salud, de lo que mencionamos, el hecho de que sea fácil llegar y acceder, la posibilidad de elegir tu propio programa, que no te lo dicte nadie, que no te lo diga nadie, tú eliges. Estos son factores muy significativos, sin lugar a duda, y mi colega ha dicho que puedo ir hacia adelante, irme hacia la parte que quiero escuchar, aquello que me interesa realmente, disfrutar, voy directamente a ello. Es interesante ver al inicio de la pandemia mucho público estaba comprometido en la idea y ahora estaban buscando esto, participando en ello, y realmente sigue siendo algo difícil. Una conclusión es que la gente consume la parte de la cultura, el contenido cultural de esta manera,
y a veces prefieren que sea así porque no hay que preocuparse en levantarse para ir a la sala de conciertos, pensando si hay que cenar antes o después del concierto. Y tenemos muchas anécdotas, mucha prueba anecdótica. La gente está dispuesta a pagar por los medios, sin lugar a dudas. Aquí tengo otro elemento. Y cómo quienes pagaron por estos programas lo hacen, un 50% paga. Vemos aquí las categorías, una tarifa única, pero también aparecen contribuciones donde la gente es muy generosa cuando va a apoyar las artes en línea, abonos, y aquí lo tenemos en los que ya están abonados, y se les daba como una forma de sustituir un concierto durante la pandemia, un concierto anulado durante la pandemia físico, se le daba este concierto. Por otra parte, la orquesta de Cleveland, por ejemplo, ya tiene más de 2000 abonados digitales a su plataforma Aldaba. Uno de los clientes es el Adagio Boston Borough. El 34% del ingreso viene de lo digital, de lo numérico, y hay un tipo de abono que es el 99%. Una organización que funciona y que el ticket como promedio pagado a nivel de Concert Hall, Adagio, era igual a los de menor precio, $20 en cuanto a lo que pagaban por ir al concierto físico, pero podían venderse mucho más tickets en línea que los 1000 asientos disponibles con la Sinfónica, físicamente hablando. Esta mañana hablamos también de comunidades y esto es uno de los aspectos más importantes y un buen ejemplo aquí, de lo cual hablaré a posteriori. Segunda parte, la estrategia. Y ahora vamos a hablar de la estrategia de la misión, solamente las propiedades de nuestros objetivos. Y vamos a hablar de estrategia, el tipo de medios. Y vamos a hablar, por lo tanto, de a veces necesitamos un socio, una persona con la cual trabajar. Y es importante, de esta forma, la aceptación por parte de ese socio. El hecho de que no pongas vídeos de gatos. No se permiten vídeos de gatos. Por favor. Entonces lo puse como broma, pero no es realmente como broma, es que muchas organizaciones te dicen, hacemos esto en el mundo real, pero vamos a intentar esto otro en línea y es muy peligroso. Tienes que ser fiel a quien eres como organización. Es algo esencial y de hecho vamos a ver aquí, por ejemplo, creando la misión. Hay muchas palabras en ese compromiso de la misión y la Sinfonía del Nuevo Mundo quiere extender su alcance mundialmente en una forma sistemática con un enfoque coordinado en cuanto a la distribución de lo digital y de la parte artística, física. También me refiero a los tours y a aspectos de producción y lo que se exporta a partir de ahí. Lo importante, y esta es la última parte de todo ello, es que esto va en línea con el plan estratégico de la organización, que tiene 3 pilares: la sostenibilidad, la visibilidad y la diferenciación. Bien, entramos en estas propiedades de los objetivos. Hay tantas palabras en la diapositiva, pero creo que lo vais a recibir después de la conferencia. Son los diferentes elementos, pero el por qué se hace esto, y es nuevamente la misma pregunta, una razón podría ser el traer los valores de la forma artística y preservar el legado, porque estamos esta visión artística y es el legado que hay que preservar. Por otra parte, amplía la comprensión. La educación es algo que las organizaciones todas hacen. Hay que pensar cómo hacerlo en línea también. La última presentación era traer a gente que no estaba en la escena, traer gente de fuera. También destacar tu marca y aumentar la publicidad. Buscar muchos fondos porque mucha gente hoy día no está, digamos, financiando lo que es el status quo, buscan algo diferente, original. Miren hacia el futuro, les interesa el futuro. Hay que crear una plataforma de socios, de partnerships, encontrando socios y, por supuesto,
crear una comunidad, construir una comunidad es importante. Por otra parte, divido los medios en tres partes. Primero, lo que es la parte de ejecución y lo que es la parte de concert relays, la parte donde hemos tenido la pandemia. Es importante hablar de esta interpretación y ver si alguien quiere preferir tu interpretación en comparación a otra opción, como puede ser la Orquesta de Concierto de Berlín. Algo que tiene que ver con la promoción, algo informal, que tiene que ver con los medios sociales, tiene que ver con organizaciones y con valores. Puedes comunicar tus valores claramente sobre los medios social media, sobre las redes sociales. Y Pilar lo dijo esta mañana sobre cómo se hacen contribuciones basándose en los valores. Y por último, la educación. Mucha gente, cuando la organización se olvida de la importancia de la educación, quiénes somos nosotros realmente como profesores. Y entonces ese partenariado, y quiero terminar mi diapositiva con ello, es decir que hay muchos socios de producción, socios de distribución y socios de promoción. Y voy a decir que, por otra parte, lo estamos haciendo basándonos en la viola. Queremos centrarnos en instrumentos poco representados. En el Nuevo Mundo había una posibilidad de asistir a una clase maestra y queríamos publicitarlo. Y luego con el canal sobre los violines, no sé si conocéis el Violin Channel aquí. Violin Channel es un canal donde llegaron con nosotros y fuimos concretamente. En cuanto a la presentación, tuvimos 2.275 y pensamos que uno era Kim Kardashian, pero no, se quedaron con nosotros, aunque sabíamos que era una masterclass sobre la viola. Y después tuvimos una cantidad importante del orden de 5.000, que tiene que ver con Adagio. Aquí tenemos un grupo muy único, ese grupo Adagio, porque es la única plataforma donde se puede comparar el vídeo y el audio en una plataforma, porque tenemos el streaming de audio y el de vídeo y no hay que hacerlo uno individualmente. Es una parte de partenariado, se puede establecer la plataforma, le entregamos la gestión con los clientes y la parte de informes a dichos efectos. También informamos cuando se habla de los líderes de la industria y de la parte tecnológica. Otro aspecto es que llamamos el Fair Payout Model, ese modelo justo, el modelo donde la organización tiene hasta un 80% que cubre los gastos. En cuanto a la parte de vídeo, la parte se calcula no en cuanto a la cinta o la pista, sino por segundo. Si alguien ve tu vídeo 3 segundos, tienes una parte en los ingresos del tiempo pasado. No hay exclusividad alguna. Cometí un error aquí y aquí aparece flexibilidad con un espacio demasiado. Pero tú decides el contenido y el control lo llevas tú. Controlas el contenido. Nosotros no hacemos juicios a algunos en cuanto a lo que puedes o no incluir. Lo mismo ocurre en términos de precios. Utilizando el precio te aconsejamos, pero en términos de por cuánto tiempo está el streaming y por cuánto tiempo está, todo eso queda en tu zona. Te damos los resultados de socios exitosos para ayudarte a que lo hagas lo mejor posible. Y por otra parte, el apoyo al marketing es importante porque si utilizamos estos servicios hay algo que falta. Podemos hacerlo porque tenemos relación como socios donde tenemos la dirección de correo electrónico de los que están viendo tu vídeo y de esa forma puedes compartirlos, puedes contactarles. Encontramos la forma de respetar las leyes de protección de datos y privacidad. Creo que es importante porque tenemos conexiones con nuestros medios, tenemos lo que llamamos el media staff, que busca la forma de hacer la promoción de los programas. Por otra parte, tenemos una comunidad de 2.300.000 downloads de 190 países. No se va a garantizar que toda esta gente va a ver tu programa, pero es importante porque forma parte de ese pool. La parte 3 es hora en que vosotros seáis los críticos. Se ha vuelto a presentar el gato y estaba el gato solo ahí y por eso lo he vuelto a traer porque estaba con verdadera soledad.
Algo en cuanto a lo que empezamos a ver, la calidad significa que la atención no es buena. Entonces nos interesa algo que atrape a la gente con alta calidad, que el usuario pueda permanecer más tiempo en la visualización de la información. ¿Cuál es tu reacción? La reacción de adentro, la reacción, gut reaction, esa reacción que tienes en primer lugar. ¿Lo quieres ver nuevamente? ¿Qué es lo que te ha quedado para siempre en tu mente? ¿Qué es lo que no te ha gustado? ¿Cómo vas a caracterizar el rendimiento de los principales? ¿Está claro el mensaje? Entonces intentamos que las cosas queden claras y mis colegas, si están dispuestos, quiero presentar el vídeo de performance. El vídeo de la ejecución, lo primero que vemos aquí es, y el presidente cantó Amazing Grace. Esto aparece en la costa oeste de Estados Unidos y fue respuesta al asesinato en junio de 2015. Y voy a presentar una parte, no todo, pero fue respuesta a un asesinato que tuvo lugar en la iglesia. Vamos a presentar el vídeo, por favor. El presidente canta Amazing Grace. A young man came to a house of prayer. They did not ask what brought him there. He was not friend, he was not kin, but they opened the doors and they let him in. And for an hour the stranger stayed. He sat with them and he seemed to pray. But then the young man drew a gun and he killed 9 people, old and young. In Charleston, in the month of June, the mourners gathered in a room. The president came to speak some words, and the cameras rolled, and the nation heard. But no words could say what must be said for all the living and the dead. So on that day and in that place, the president sang Amazing Grace. I think we should move on now. Podemos seguir adelante. El presidente dijo Amazing Grace, gracia de Dios. El siguiente vídeo es algo sobre la promoción y se trata de una anécdota maravillosa que voy a narrar después del vídeo en la Filarmónica de Copenhague. Y este vídeo se hizo viral de mayo en 2012, tuvo 14 millones de visitantes. Vamos a presentar este vídeo, por favor, de mayo de 2012.
Gracias, muchas gracias. La anécdota es que unos pocos meses después de esto, la Orquesta Filarmónica es la tercera orquesta de Copenhague. Y unos pocos meses después, pues entonces se hizo esto viral. El gobierno realmente redujo un porcentaje del fondo que les daba. Pero cuando se hizo saber esto, hubo una enorme protesta. La gente, la opinión pública, decían que había que restablecer ese fondo que habían reducido. Y esto salvó a la orquesta. Este vídeo salvó a la orquesta de Copenhague. Y lo último es una parte comercial, para ser franco. Se trata de la orquesta de Chicago, donde se les había pedido, en este caso el cuarteto de Chicago, que tenían que crear un sonido para el móvil y tenían que promocionarlo. Es un poco, un tanto de broma, un poco de humor, pero vamos a ver el último vídeo. El tono de llamada que impide que sigas haciendo lo que estabas haciendo. Escucha el tono de llamada. Tenéis la idea, ¿no es así? Es como tener el cuarteto contigo, como si estuvieran ahí despertándote por la mañana. Toda llamada es una sensación nueva musical y ahora puedes atraparlo y estar de acuerdo con el compositor actual de música nueva que más te gusta, como si lo tuvieras contigo. Paramos por favor, cortamos este vídeo también. Y hay algo que podemos decir, es que no se van a olvidar las imágenes que hemos visto. Eso queda siempre grabado en la mente. Tengo un último vídeo que quiero mostrar un poquito y se trata de algo que está lleno de pasión, donde están todos los músicos, es crear un perfil de vídeo para los músicos, crear un planteamiento sobre quiénes somos como artistas, acercar los músicos al público. Y esto ayuda mucho cuando llegamos a retener público, audiencia y también cuando hay que obtener fondos. Tenemos que dejar que el músico se relaje, no tiene que sentirse, digamos, no se puede utilizar un script, tiene que hablar del corazón. Eso es uno de los retos y hablan con el corazón esos músicos. I was just always in love with music. It just felt so natural, and I don't remember a time in my life where I didn't have music. My older sister played. Siempre he estado con música. Mi hermana mayor tocaba el cello antes de hacerlo yo. Yo era la hermana menor y quería hacer todo lo que hacía mi hermana mayor. Entonces, cuando yo tenía sus clases me quedaba ahí, sabía que quería hacer eso, quería hacer como mi hermana. La música clásica puede ser algo hermoso, puede ser algo feo, y entra en las emociones de la gente y te arrebata y al día siguiente tocamos la música de Mahler presentada por MT y al final de la semana nos convertimos en los favoritos trabajando con MTT. El trabajar con ellos es algo maravilloso, algo único, inspirador, algo que nos llega incluso durante los ensayos. Es como si hubiera algo tan profundo que decir, hacernos llegar en cuanto a la música. Y realmente me hace pensar y mucho sobre la música en una forma en la que yo no había pensado antes. Al final del concierto, realmente me siento que salgo del escenario e inmediatamente he encontrado un lugar donde estar sola y empecé a sollozar porque realmente
era algo especial, algo potente, una experiencia muy importante para mí. Me sentí totalmente conmovida. Bien. Entre otras cosas, esto es parte del coraje abierto, que la persona se abra en el vídeo y cuente y tenga miles de personas que escuchen lo que dice él o la persona que ejecuta la música. Esto en cuanto a que la misión tiene que estar clara para todos y que hay que aprender de los otros. Ese partenariado es muy importante. Gracias a todos y hacemos un debate en cuanto se pueda. Le dejo la palabra al siguiente orador. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la AEOS por invitarme a estas jornadas y por el interés que han mostrado en mí y en mi proyecto, el Mapa de Creadoras de la Historia de la Música. Y, por supuesto, agradecer también a la Fundación BBVA por el apoyo a este evento y a la cultura en general. Cuando leí el tema de este panel, me di cuenta de que era una oportunidad perfecta para poder hablar sobre mi experiencia en las redes sociales como divulgadora de música y, sobre todo, para poder presentar mi proyecto de investigación que nació precisamente a raíz de esta labor. La divulgación no era una actividad que me propusiera desempeñar, simplemente era una usuaria más de estas plataformas en la que disfrutaba y disfruto de los contenidos culturales que otras personas colgaban en la red. Sin embargo, día a día veía que dicha información siempre estaba protagonizada por un sector muy concreto de la sociedad, por los hombres. Daba igual qué temas consumiera a través de la red, historia del arte, cartografía, música, literatura, porque siempre había una autoría masculina detrás. Este hecho no tendría nada de malo ni sería digno de mencionar si no fuera porque significaba el completo olvido de la otra mitad de la población mundial, de las mujeres. ¿Qué implicaba todo esto? ¿Que los divulgadores se habían olvidado de las mujeres? ¿O vamos más allá? ¿Habían participado las mujeres en el desarrollo de las disciplinas artísticas y la historiografía se había olvidado de ellas? ¿U otra posibilidad? ¿Habían participado las mujeres en el desarrollo de las disciplinas artísticas y la historiografía las había silenciado? Una vez soy consciente de todas estas lagunas tan significativas que hay en los discursos de la divulgación cultural en general y en la musical específicamente, reflexioné sobre la formación que había recibido y en el consumo que había hecho hasta ese momento de música clásica, para ver si las mujeres habían tenido algún tipo de presencia. La realidad es la siguiente. Cuando fui alumna del título profesional de flauta travesera, no toqué ni una sola obra compuesta por una mujer. Tampoco las estudié en la asignatura de Historia de la Música, ni analicé ninguna obra compuesta por una mujer en la asignatura de Análisis Musical. Posteriormente, en la titulación superior de Musicología, no fue hasta pasar el ecuador de la carrera cuando por fin se nos habló de una compositora, Francesca Caccini. También se nos citó alguna cantante de ópera, pero siempre refiriéndose a ellas como las inspiradoras de los grandes compositores a la hora de componer sus grandes obras. Respecto a los conciertos a los que había asistido como público o en los que yo misma había tocado como flautista, no tenía el recuerdo de haber visto a ninguna compositora programada. Y como era de esperar, tampoco tenía el recuerdo de haber escuchado en la radio o de haber comprado algún CD en el que hubiera obras de autoría femenina. Por supuesto, esta ha sido solo mi experiencia, no quiere decir que a todo profesional del ámbito de la música le haya pasado igual, pero como reacción a los contenidos que otros divulgadores colgaban en las redes sociales y como acto de justicia con las mujeres que no había tenido la oportunidad de conocer durante toda mi formación, decidí poner mi granito de arena de la siguiente manera. Durante el estado de alarma, debido a la pandemia mundial por el COVID-19, un periodo en el que los usuarios y usuarias entraban todavía más a las redes sociales, creé una playlist de Spotify con más de 20 horas de música clásica compuesta por mujeres, con un total de 100 autoras representadas.
La compartí en Twitter y tuvo una acogida increíble. Muchísimos y muchísimas docentes y melómanos y melómanas en general difundieron y se guardaron esta lista de reproducción con asombro porque por fin habían encontrado un recurso con el que disfrutar de la música compuesta por mujeres y también que les servía para introducir a esas autoras en las aulas de música. Y lo que todavía me parece más importante es que muchos alumnos y alumnas jóvenes se pusieron en contacto conmigo para agradecerme que les hubiera descubierto obras para sus instrumentos de autoría femenina, porque en sus centros o en las agrupaciones donde tocan o en sus libros o en sus CDs esa información no la encontraban. Sin embargo, me di cuenta de que una playlist no era suficiente, porque con ella solo tenías una pequeña muestra de lo que 100 autoras crearon. No podías saber nada más ni de su vida, ni de su catálogo, ni siquiera ponerles rostro. A mí como musicóloga me parece esencial conocer algunos datos de la vida o del entorno sociocultural de la persona que está creando música, así que me puse manos a la obra en lo que ha sido el resultado final. Tenía claro que debía ser una herramienta digital que cualquier persona pudiera usar desde su dispositivo móvil y en cualquier lugar, evitándonos tener que esperar hasta llegar a casa para encender el ordenador o el tener que comprar libros muy especializados, la mayoría descatalogados o increíblemente caros, para hacer alguna consulta rápida sobre compositoras. Así que creé un mapa interactivo en el que plasmé primero a esas 100 autoras de la lista de reproducción, las incluí en su lugar de nacimiento y ese mapa lo he ido actualizando semanalmente hasta las 540 compositoras que tiene a día de hoy. Una vez lanzo este mapa, me quedo perpleja de que tanto medios nacionales como internacionales se hayan hecho eco de mi proyecto. Programas de radio, revistas de música, periódicos, la mención que se me hace en Operación Triunfo, por ejemplo, para ensalzar la labor que hacía en las redes sociales como divulgadora de música, o las diferentes publicaciones que compartió el Instituto de las Mujeres del Gobierno de España presentando y recomendando mi herramienta. Pero definitivamente el boom de mi proyecto vino con la entrevista que me hicieron desde el periódico The Guardian, que lo proyectó con muchísima fuerza por toda Europa. En la diapositiva podéis ver algunos recortes de noticias de Italia, Rumanía, Polonia, Checoslovaquia, Ucrania, entre otros, o incluso también salió en medios de comunicación de Taiwán. De hecho, poco después, también a raíz de The Guardian, Televisión Española contactó conmigo para grabar un reportaje para las noticias del fin de semana y esto hizo también que a nivel nacional mi proyecto tuviera muchísima repercusión y que instituciones españolas se interesaran y valoraran mi proyecto. Pero, ¿qué es el mapa de creadoras? ¿Para qué sirve esta herramienta o qué información contiene? Como he comentado anteriormente, es una plataforma digital bilingüe en castellano y en inglés, en la que estoy incluyendo a compositoras de todos los tiempos y distribuidas por todo el mundo. He puesto el foco de atención precisamente en las compositoras porque quería romper un poco con la falacia que ha sobrevivido hasta muy recientemente de que las mujeres no componíamos música clásica porque no sabíamos, no teníamos el nivel suficiente o porque no estábamos concebidas biológicamente para llevar a cabo tareas de raciocinio como por ejemplo la composición musical. Lógicamente esto no es cierto y quería demostrarlo de alguna manera. El estilo compositivo de todas las compositoras pertenece a lo que consideramos o llamamos música clásica o música culta, porque al fin y al cabo esa es mi especialidad. Evidentemente compositoras hay de todos los géneros, pero claro, elaborar un mapa interactivo en el que las incluyera todas habría sido inabarcable para mí. Otra de las características de este mapa es que es sonoro, es decir, de todas las compositoras proporciono un enlace hacia su música. Este requisito lo he puesto principalmente porque el mapa de creadoras está pensado para que sea una herramienta pedagógica, una herramienta que sirva a docentes de todo el mundo para introducir o descubrir la música compuesta por mujeres al alumnado. Este aspecto era fundamental para mí porque es cierto que en la red podemos encontrar otros catálogos de compositoras, pero al final esos catálogos, esos compendios, pese a la relevancia que evidentemente tienen, se quedan en simples listas sin vida que no atraen ni al cuerpo docente ni al alumnado, quienes esperan hacer uso de las herramientas TIC tanto dentro como fuera del aula. Por eso consideré imprescindible que con el mapa tuviera una experiencia más completa y que de todas ellas pudiéramos escuchar un ejemplo de su obra.
Una vez tecleamos svmusicology.com y viajamos por todo el globo, si pinchamos en cualquiera de las compositoras encontraremos una ficha individual como la que veis en la pantalla. En esa ficha proporciono las fechas de nacimiento y de muerte si procede, algunas líneas biográficas, el enlace de su página de Wikipedia, otro enlace a su página web, uno hacia su música y los botones de compartir en redes sociales. Por otro lado, el botón de búsqueda en la esquina superior derecha nos permite localizar a una compositora bien por nombre, por ubicación o por franja temporal. Además, también tenemos la pestaña de índice en la esquina superior izquierda, en la que encontraremos un listado de todas las compositoras que forman parte del mapa ordenadas alfabéticamente. Por último, el mapa de creadoras contiene también el botón de donar porque este proyecto lo estoy sustentando yo misma. No recibe ningún apoyo institucional, ningún patrocinio, así que añadí esta opción por si alguna persona, algún docente que lo esté utilizando en sus clases o alguna institución o algún melómano o melómana a quien le haya resultado interesante, pues pueda hacer su pequeña aportación para que esta herramienta dure en el tiempo. Si buceamos un poco en el mapa y exploramos a las compositoras que aparecen en él, observaremos que el grueso está en Europa con 345 autoras. Esto es debido a que, como he comentado anteriormente, la música que contemplo en esta investigación es la música clásica, gestada principalmente en Occidente. Después, América contiene 139 compositoras, a continuación Asia con 33 compositoras, Oceanía con 13 y, por último, África con 8, perdón. Lógicamente, las creadoras que aparecen en este proyecto son solo un muestreo de todas las que han existido y que existen, no es la realidad absoluta. Afortunadamente, quedan muchísimas por incluir y las voy agregando semanalmente a través de mi base de datos. En términos temporales, con esta gráfica podéis observar el progresivo aumento de compositoras conforme nos acercamos a la actualidad. Las poquitas que veis desde la antigüedad hasta el siglo XVIII no es porque no hubiera interés por componer, por supuesto que sí. Lo que ocurre es que las mujeres lo tuvieron muchísimo más complicado que los hombres. O bien se apropiaban de sus creaciones, o firmaban como anónimo, o no se han conservado sus obras, o no se han grabado. Por tanto, en este periodo temporal conservamos muchos nombres de compositoras, pero ya no tanto sus creaciones. En el siglo XVIII incluyo a 34 autoras y en el siglo XIX hay un despegue con 119 porque las mujeres poco a poco van liberándose de las restricciones sociales a las cuales estaban sometidas y paulatinamente vemos un incremento de la producción musical y de la publicación de obras con autoría de mujer. Ya en el siglo XX es un absoluto despunte con 358 compositoras, el siglo en el que las mujeres hacen de la composición musical su oficio y encuentran menos problemas para poder publicar y estrenar sus obras. Algo llamativo también es que he incluido una compositora en el siglo XXI, a una joven creadora de solo 16 años de edad que os invito a que descubráis. Así pues, esta herramienta se ha convertido en una base de datos online, gratuita, libre, que se usa a diario para descubrir a compositoras de todo el mundo. Yo misma he hecho una extensión de este proyecto a través de mis redes sociales. Tanto en Twitter como en Instagram me dedico a hablar de ellas, a dar pinceladas sobre su vida, sobre su obra y trato de que su música llegue lo más lejos posible. Afortunadamente este es un tema que cada vez interesa más, cada vez hay más personas involucradas en rescatar y difundir sus figuras y es todo un halago para mí que, por ejemplo, mi cuenta de Twitter ya sea una plataforma que recoge a más de 10.500 seguidores y seguidoras. Gracias a todas esas personas que me siguen y también a los medios de comunicación que se han encargado de compartir mi proyecto, del mapa de creadoras han surgido también otras propuestas increíbles que me sirven para seguir visibilizando la figura de la mujer en la música. Estas iniciativas han sido, por un lado, conferencias que he impartido y que voy a impartir en universidades, conservatorios e institutos sobre el papel que ha tenido la figura de la mujer en la historia de la música y de qué manera he utilizado yo las redes sociales y mi herramienta digital para difundir sus historias y su obra. Otros proyectos, como un curso de formación al profesorado de 30 horas de duración que impartí el pasado julio y otro que impartiré el próximo julio al cuerpo docente de los conservatorios superiores de la Comunidad Valenciana sobre musicología feminista, el papel de la mujer en la historia de la música y mi mapa de creadoras como proyecto de investigación que las compila y las visibiliza.
También la colaboración que hice con Wikipedia en agosto para elaborar un editatón de creación de artículos y traducción de artículos de compositoras, y un concierto didáctico teatralizado para todas las familias que vamos a dar el próximo 3 de diciembre con música de compositoras y la narración de sus historias. También tengo la oportunidad de hablar sobre ellas en formato escrito a través de 2 publicaciones. Por un lado, la revista Ritmo, en la que colaboro con artículos, críticas y sobre todo reseñas discográficas, y por el otro lado, la revista Platea Magazine, con la sección fija de relatos de creadoras. En definitiva, creo que en mayor o en menor medida he conseguido dar voz a todas estas compositoras a raíz de mi proyecto del mapa de creadoras. Indudablemente gracias al apoyo de los usuarios y usuarias de la red, que han considerado que es una plataforma que se debe difundir, y también gracias a que está elaborada en un formato fácil de consumir en los tiempos en los que vivimos. Como hemos observado a lo largo de mi presentación, con el buen uso de los recursos digitales podemos ofrecer herramientas que acerquen o que hagan más accesible el mundo de la música clásica a todos los públicos. Un mundo muchas veces considerado casi inalcanzable o reservado solo a unos pocos privilegiados capaces de entenderlo y disfrutarlo. Hay experiencias que, por supuesto, son insustituibles, como el hecho de acudir en persona a un concierto, pero hay multitud de formas de disfrutar de la música clásica y no podemos rechazarlas en un tiempo que cambia y avanza continuamente y casi sin darnos cuenta. Por lo que a mí y a mi investigación nos concierne, si realmente queremos reducir la brecha de género existente en el mundo de la música clásica, todos los sectores o instituciones involucradas en este arte deben arrimar el hombro y tratar de corregir las indudable diferencias que todavía existen a día de hoy entre el trato que se le da a los hombres y el trato que se le da a las mujeres en las diferentes disciplinas musicales: composición, interpretación, dirección, investigación, gestión, docencia. Dentro de la composición musical de autoría femenina, específicamente, no se trata solo de rescatar y conservar sus obras, que por supuesto es una tarea necesaria y que todavía queda por hacer, sino también de devolver a la vida o de estrenar esa música contemporánea mediante grabaciones inéditas y de su difusión en las programaciones anuales, originando así una evolución y modernización de las orquestas, bandas y otras agrupaciones nacionales e internacionales y de sus repertorios, además de que nos conducen hacia la deseada igualdad en todos los ámbitos de la sociedad. Pero un paso que considero imprescindible para conseguir todo esto es recurrir a todos los recursos disponibles, incluidos los que la red nos ofrece desinteresadamente y que están al alcance de nuestra mano, como por ejemplo el mapa de creadoras. Espero que os haya resultado interesante mi proyecto, la forma en la que trato de acercar a las compositoras de la historia de la música a todos los públicos, y sobre todo espero haber despertado como mínimo la curiosidad por descubrir a esas autoras, sus vidas y su música a través del contexto de la web y de las redes sociales. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Congratulations. Buenas tardes, muchísimas gracias a ellos, a Ana, por esta oportunidad que me da también para preguntar. Yo lo tenía muy claro, voy a hablar en castellano porque me puedo expresar un poco mejor, voy a hacer un pequeño razonamiento, porque yo tenía muy claro las cosas hasta que he llegado aquí. Y he escuchado esta mañana a Pilar Cárdenas, que nos hablaba de la misión de una orquesta y que nosotros teníamos que ser fieles a lo que hacemos, porque si después no somos fieles a lo que hacemos, incluso John también lo decía, ¿no? Que no podíamos hacer lo que realmente no debemos hacer o vender lo que hemos prometido. Los gatos no, no nos gustan. Una orquesta en realidad lo que tiene que hacer es hacer conciertos sinfónicos y dar valor a la obra de arte como si fuera un museo,
y poner en valor las partituras de mujeres, por supuesto. Enhorabuena, Shakira. Entonces, la fidelidad a nuestro objetivo es hacer conciertos sinfónicos. Sin embargo, aquí he escuchado hoy que no se escuchan los conciertos enteros en la línea. Decía Soren que la gente iba directamente al grano, y entonces nosotros teníamos que entrar en una dinámica diferente, que era la búsqueda de narrativa musical, de una narrativa musical diferente para poder llegar a un público y poder vender también, ¿no? Que de alguna forma es lo que necesitamos también, ¿no? También John nos ha puesto unos vídeos que también eran divulgativos, que no eran solamente unos vídeos que eran de música sinfónica. Entonces, igual que ha hecho Shakira con la divulgación, ¿dónde está el equilibrio entre ser fieles a nuestro objetivo final, que es poner una orquesta sinfónica? Siento la pregunta que quizás sea muy complicada de responder, pero si yo soy una orquesta sinfónica que tengo que llegar al máximo público posible con un concierto sinfónico, y pasar a la divulgación, pasar a otra parte que me parece genial, ¿no? Que es abrir una ventana nueva al backstage o, como decía Soren, en las conferencias. Entra el plano de la educación ahí, pero ¿dónde podemos buscar el equilibrio? ¿Es compatible? ¿Podemos compatibilizar las plataformas digitales con el objetivo último de una orquesta sinfónica? Pregunta muy difícil, me parece. Yes, it is. Bueno, es una pregunta difícil, sin lugar a dudas. Yo pienso que tienes que estar al tanto, tienes que saber a quién te diriges como público, a qué público te diriges, porque tienes que enfocarte a diferentes públicos en diferentes entornos, diferentes lugares, diferentes conferencias, diferentes sitios. Yo creo que, como probamos también con ello, puede haber una serie de alergias, pero lo importante es reconocer que tienes un público que no es el mismo en todos los casos. Tienes que reconocer que tienes que hacer diferentes cosas para diferentes públicos. Y por supuesto, en Dinamarca, primero el día primero del año es el día del concierto, y ciertamente tienen un público con te reúnes. El jueves por la noche lo haces, y el viernes por la noche si hacen otra cosa. Entonces creo que tienes que estar al tanto y tienes que enfocarte a diferente público en diferente momento. Buscar diferentes audiencias significa hacer una segmentación, como decías antes, ¿no, Soren? Una segmentación del público, pero al final ese público, no somos capaces de llegar entonces a todo el público con la plataforma digital, entiendo, sino que tenemos que apostar por una audiencia concreta. Okay, so I think there's... Claro, yo creo que en el mundo real, en la situación real, en el IRL, en la vida real, por un lado, y luego tienes la vida virtual. Tienes que tener más flexibilidad con los medios de lo que tienes en la vida real, pero en cierta forma es una de las situaciones donde nosotros tenemos que encontrar algo interesante. Nos encontramos en un nuevo mundo algo interesante, porque en New World, en la Sinfonía del Nuevo Mundo, tenemos que buscar las cosas en un formato diferente, segmentos del público diferentes, y solamente aquellos a quien le gusta un tipo de ejecución se va a esto ejecutado. Hay que buscar la forma de incluirles a todos en la sala de concierto, pero eso no fue así, no ocurrió. Entonces tuvimos que encontrar a 6 diferentes tipos de público y nos volvimos locos. Pero en las redes sociales, y por eso mostré el último vídeo, porque ciertamente nosotros intentamos pensar en ello, intentamos pensar en unas ciertas orquestas a nivel mundial, las orquestas que constituyen una comunidad de músicos. Se hablaba de ello en el siglo pasado, en los años 70. Hay gente en las orquestas que están muy dotados y que hacen vídeos maravillosos y que comunican con la comunidad y lo hacen y crean valores, y tienes que dirigirte a esa gente, tienes que ampliar la oferta de las redes sociales. Si miras los públicos
y miras los músicos. Es muy fácil siempre decir que al público joven o que a los millennials esta música no les atrae tanto, no consumen este tipo de música, pero debe haber un interés real por acercar la programación de las orquestas a ese tipo de público, si queremos que luego verdaderamente cuenten como un público más dentro de las instituciones. Entonces, Shakira, con lo que tú has dicho y a colación del último vídeo que decía John, el último vídeo era muy educativo, o sea, hablamos de que la educación entra a formar parte de la nueva perspectiva de las plataformas digitales. Sí. ¿Esa educación es para los millennials o también para el público de toda la vida que tiene que acercarse a lo digital? Es que yo creo que para el público de toda la vida hay conciertos más que de sobra. Quiero decir, casi todos los conciertos que se programan en todo el año pueden estar perfectamente dirigidos a ese público tradicional. Entonces olvidamos al público tradicional para lo digital. ¿No? El público tradicional tiene Facebook, quiero decir, también consume esa parte digital. Es simplemente cambiar un poco el chip, entender el mundo en el que estamos ahora y que hay más horizontes aparte de lo que estamos acostumbrados. Es como el hecho de programar música contemporánea. ¿Por qué no se programa tanto música contemporánea? Porque es mucho más fácil programar a Haydn, programar a Beethoven, más fácil para la institución, para los músicos y no atrae tanto publicar música contemporánea. Pero alguna vez tendremos que dar cabida a todas esas compositoras y compositores que están a día de hoy. Al final, pues es pensar un poco en modernizarse y ampliar el aspecto, ¿no? Soren. Well, I think Pienso yo que tienes que darte cuenta, tienes que reconocer que no todo tiene que ver con llevar a la gente al concierto del jueves por la noche. Puede haber público con orquestas y que la gente escuche un tipo específico de música que les gusta. Lo hemos debatido en Dinamarca y mucho, porque la idea fue que nosotros estamos creciendo y educando al público, a los públicos, para que les gustase el concierto del jueves por la noche del concierto en Dinamarca, pero esa no fue la idea. La idea era llevar diferentes formatos a diferentes públicos y finalmente nunca irían al concierto del jueves por la noche, pero les encantaría tener una película con música sinfónica y entonces se van a quedar en esto, en ese entorno y ser capaces de disfrutarlo y experimentarlo con las orquestas como experiencia sinfónica, pero no necesariamente en el contexto del jueves por la noche, en la música clásica, divertirse y pasarlo bien. everyone. Sí, es algo diferente para todos. Lo que encontramos nosotros es que si tú le estás dando a la gente, es como si viesen qué pasa tras la cortina, y les das no mucho, les das un poquito nada más. No tiene que ser una gran cantidad, sino darle algo, un poco de información sobre la música, un insight sobre la música que cuenta y mucho. Yo tengo 3 hijos que han nacido este siglo y entonces su curiosidad es enorme y le formulo cualquier pregunta y quieren saber mucho sobre algo, sobre el tema o sobre lo que nos interese. Y creo que esto ayuda y mucho a darles a ellos esto. Todo ayuda. Entonces, cuando lo haces en el entorno digital, si alguien no quiere escucharlo, simplemente se lo salta y punto, como acabas de decir tú. For instance, Y creo que, por ejemplo, con lo que tú has mencionado, Shakira, en tu página web, es una forma maravillosa para narrar historias. Y hay grandes historias que narrar. Será algo que nos inspire, que será de gran interés para todos. Sí, sí, ciertamente. Las historias son muy importantes, las anécdotas son importantes. Lo que ha hecho esta señora es contar su historia. Y no ha habido conexión con el público a menos que haya una emoción, un vínculo emotivo, una emoción. Y en las redes sociales hay 3 cosas. Puedes provocar una reacción, puede ser divertido, que es muy difícil ser muy divertido, o puedes pasar emociones, porque nada va a llegar al subconsciente. Si le dices a la gente esto, tienes que transmitir emociones, claro, porque de otra forma tienes todos los elementos, pero lo que la gente va a llegar
tiene que ver con la historia y se va a acordar los hechos de la historia que les llevó a esa emoción transmitida. Hablamos también de lo que esta mañana nos han dicho, ¿no? De que teníamos que no solamente ir al arte completo, sino también asociarnos a valores, por ejemplo, ¿no? A valores, a sensaciones, a emociones. Y ahí yo quiero llegar también a los millennials, ¿no? Es una generación muy visual, no son auditivos como nosotros, ¿no? Nosotros tenemos un grado de abstracción, escuchamos una música contemporánea o moderna o clásica y podemos imaginar cosas. Los chicos más jóvenes son personas visuales. ¿Creéis que la tecnología no solamente va directamente en la plataforma digital, sino también debería ser aplicado al mundo del concierto? Podría ser muy interesante. De hecho, en una agrupación en la que he estado más de 12 años tocando, los conciertos en los que más público asistía al final eran los que tocábamos música conocida, pero además con un acompañamiento, un soporte visual detrás. Era como tener la experiencia completa de esa manera. Entonces, no sé si lo ha dicho Soren o John, que lo que haga falta, adaptar, no es necesario hacer todo el año claro, la flexibilidad, exacto. No es necesario hacer todo el concierto, o sea, todo el año lo mismo, el mismo tipo de conciertos, sino buscar alternativas y ver si funciona, probar aunque sea un año de esa manera. Volvemos entonces al debate del principio. ¿Dónde queda la tradición? O sea, Mahler, ¿dónde queda la quinta de Mahler en sentido de completo? Tenemos que adaptarnos, ser tan flexible que decimos, Gustav, espérate un poquito ahí, tranquilo, y vamos a hacer una remodelación un poco de la perspectiva para captar a estos chicos jóvenes, o tenemos que ser fieles e incorporar, pero... Bueno, sabes, en cuanto a Mahler, no te olvides de que Mahler fue un autor y un verdadero director maravilloso de ópera. Y en la Ópera Estatal de Viena, él también diseñaba todo y situaba a los cantantes en el escenario y comprendía la parte teatral del escenario. Muchos teatros, si vuelves a la parte del siglo XX al inicio, muchos hicieron dos cosas, tenían una iluminación diferente para trabajos diferentes. Hay cosa que ha desaparecido y nosotros lo vemos y queremos garantizar que para cada trabajo tengamos un diseño de iluminación diferente, que cambia tan lentamente que ni siquiera te das cuenta, pero que sigue añadiendo algo, sigue añadiendo una profundidad visual a lo que se escucha. Como hemos visto al inicio, nosotros hemos tenido la posibilidad de proyectar en todas las superficies alrededor de la sala de conciertos. Lo hacemos para la educación, pero también lo hacemos para darles a ellos un entorno adecuado, diferente. Y tenemos muy a menudo, se nos pide que un artista de vídeo y el compositor trabajen juntos y que lleguen a un trabajo combinado, un esfuerzo artístico combinado. Es importante el hacerlo y sacarlo de un solo género y ir más allá. Estoy muy de acuerdo. Yo creo que parte de los segmentos, enfocábamos un segmento más innovador, segmento innovador. De todos los mencionados, ciertamente no iban a elegir lo clásico porque pensaban que es muy conservador. No esperaban nada nuevo de la música clásica. Entonces se sentirían atraídos y no ven, por ejemplo, esto como músico clásico, esto como teatral, esto otro como galería de arte, sino lo ven como algo combinado, combinándolo todo, y podría ser muy interesante para ellos y creo que para los jóvenes también. Y para mucha gente que no está formada para estar en una sala de conciertos a escuchar música clásica, pero hay que ponerlos en un entorno nuevo, en un contexto diferente, nuevo, que dé menos miedo que la sala de conciertos, que le cause menos temor, que le dé un valor diferente, una experiencia nueva, diferente. Es importante el empujarles a nuevas experiencias y no ser demasiado rígidos en cuanto al concepto y qué tipo de concepto se trata tal como lo conocemos nosotros. Las orquestas tampoco tenemos que ser rígidos. Bueno, queda un poco tiempo, no quiero monopolizar la conversación. Si tenéis algún tipo de pregunta me encantaría, porque seguro que alguien se está planteando, os sigo preguntando yo, que no tengo problema. ¿Hay alguna pregunta en el público? Sí. Por favor.
Gracias. A mí me gustaría ir un paso más de tus cuestiones, que me parece que son las que estás planteando, creo que son muy relevantes, son críticas. Y es la cuestión también sobre, lo planteaba y John también de otra forma, que es los segmentos o los perfiles de los oyentes. Yo no creo que exista algo así como el oyente de toda la vida. Yo creo que realmente en nuestra sala de conciertos también hay perfiles diferentes, a veces incluso incompatibles, ¿no? El caso de la New World Symphony, aquel estudio que comentabas, lo ha demostrado. Solo que ahora añadimos un nivel de complejidad mucho mayor, porque los distintos perfiles no siempre compatibles de nuestra sala de conciertos, añadimos otros perfiles también distintos, digitales, que ciertamente son incompatibles, da la sensación, con los perfiles presenciales. Entonces yo ahí quería centrar la cuestión en un punto que está un poco relacionado con lo que Pedro creo que decía en su última intervención. A mí me resulta muy llamativo y muy significativo que Aidallo se haya planteado facturar por segundos. Miren lo que un consumidor de vídeo o de audio, los segundos que escucha. Y Soren daba también otro segmento de esos 3 o 4 que había identificado en vuestro proyecto, en el que decía que preferían los vídeos cortos. No dabas... Y yo también me planteo esto, porque mi propia experiencia en mi institución va también un poco en esa línea. Uno ve a veces de los viewers, dice 2000, fantástico, media de visualización, 1 minuto 30 segundos, en un concierto de 90 minutos. Por tanto, claro, quiere decir, estamos quizás, esa es la pregunta, ¿estamos perdiendo el norte en los cantos de sirena por conquistar nuevos públicos extraordinarios? Inevitablemente tenemos que afrontarlos, esto es obvio, ¿no? How we cope with that. No es evidente que tenemos que enfrentarlo. Pero ¿no estamos acaso perdiendo algo de nuestra esencia? ¿O cómo tratamos de compatibilizar si es que ahora resulta que ciertos oyentes digitales solo escuchan segundos de nuestras obras y estamos condenados a hacer vídeos cortos, ¿no? ¿Dónde está ese punto tú decías de equilibrio, ¿no? Yo digamos, ¿existe la compatibilidad o realmente tenemos que hacernos como las bestias de la mitología, ¿no? Con 2 cabezas? La cabeza que plantea, vamos a decir, las dificultades de los segmentos, los perfiles de públicos presenciales que seguirán existiendo. Todos nos recuperaremos en 2 o 3 o 4 años, como decía Pilar, ¿no? Y tenemos que tener otra cabeza y otro ojo puesto en crear experiencias digitales distintas como las que comentábamos ayer también, ¿no, John? De crear vídeos concebidos en un espacio digital para consumidores digitales, para esos segmentos, que no acaba por ser exactamente lo que hemos venido haciendo. Creo que estamos dispuestos a transformarnos, las orquestas estarán dispuestas a transformarse y también los músicos. Pero ¿qué perdemos con esta transformación y qué riesgos estamos asumiendo, ¿no? Y sobre todo, perdona que te interrumpa, si después conseguiremos que estos chicos vengan a la sala. Bueno, incluso yo me conformaría con captar nuevos oyentes. Ya si vienen a la sala, a lo mejor podemos plantearnos que parte de nuestro trabajo es también trabajar para los que no vienen a la sala. Y no me parecería mal, ¿no? Pero quiero decir, la cosa es a qué precio. Si resulta que solo podemos dar píldoras de 1 minuto y medio, no ya Mahler. O sea, que, en fin, ya nos quedamos ni con Wagner. En fin, ya es que entonces no sé con qué nos quedamos, ¿no? Son preguntas muy difíciles, creo yo, de responder. Yeah, absolutely. Ciertamente muy difíciles. He pensado, cuando oí su presentación, lo primero que vino a mi mente fue: el futuro puede depararnos una situación donde la gente solo participe en forma digital. Creo que esto es una opción real, me parece a mí. Y por otra parte también pienso, y debo decirlo, en el viejo concepto de ir a la sala de conciertos y seguirá estando ahí. No me puedo imaginar que eso desaparezca. No creo que vaya a desaparecer la sala de conciertos clásica, tradicional. Eso seguirá. Entonces, lo interesante aquí es que vamos a llegar a públicos en otra forma, diferente de lo que hacíamos en la sala de conciertos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo conectar con ese nuevo tipo de público digital?
porque yo pienso que podemos trabajar en una forma tal que la gente les vea con ese nuevo concepto durante más tiempo, pero habrá que trabajar muy duro para que esto tenga lugar. Personal. Según mi experiencia personal con los individuos, yo creo que hay que ser sinceros. Cuando pones un vídeo de un concierto, ¿lo ves todo? En la mayor parte del caso, bueno, no veo una parte, escucho sí, pero no estoy viendo, simplemente escucho y hago otra cosa. Creo que es uno de los elementos atractivos. Yo no tengo ninguna estadística sobre por cuánto tiempo la gente va a escuchar una cinta de vídeo, una pista sonora, pero creo que más tiempo. Para ser sincero, lo que hacemos, si queremos ser muy sinceros y entrar en controversia, lo que hacemos realmente es un formato audio. La gente va a comprometerse más y a profundizar más si solamente escuchan la banda sonora y dejan el vídeo para la parte de promoción, para la parte de construir, la parte de comunidades, la parte educativa. Entonces sí se utiliza el vídeo y hay que centrarse en ello. Y también presentar a los artistas, presentarle a la comunidad vuestros artistas. En nuestra investigación la gente a menudo enciende el ordenador y lo deje ahí mientras hacen otra cosa, se van a comer y simplemente escuchan. La calidad es muy importante, la calidad sonora es muy importante, pero puedes transmitir emociones al ver música en línea. Mucha gente dice que empiezan a llorar cuando se ponen los auriculares, porque es una experiencia muy fuerte, tan maravillosa escuchar esto. La calidad es tan fantástica que es muy valioso para la gente. Sí lo es, resulta serlo, sí. Pues nada, muchísimas gracias. Creo que debemos separar. John, Soren, Shakira, muchísimas gracias por vuestra intervención. Gracias a la Fundación BBVA, a la Asociación Española. Y mañana a las 9 de la mañana os quiero ver aquí a todos puntuales porque está súper interesante lo que nos están aportando todos estos personas. Muchísimas gracias. Esta mañana a las 9.